Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿Sí ahí se te escucha? veo. Lo mismo a Gabriel. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo están todos, todas? Algunas, varios estuve viendo que ya entregaron el trabajo, que pudieron. Hay quienes no pudieron y me enviaron mails, algunos que respondí, otros que iré respondiendo en el transcurso del fin de semana. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Bien, gracias. ¿Y cómo andan? ¿Cómo vienen con los temas? ¿Estuvieron leyendo algo? Al principio la idea es que ustedes también hablen y participen, así los vamos conociendo, las vamos conociendo. Eh, en algún momento quiero pensar que vamos a volver a la presencialidad, que Sí, eh, algo que estuvo leyendo también. Yo estoy usando el manual de contratos donde participa el profesor Krieger de Borda. le eh, bordan. y es bastante claro y además va en orden, digamos, con las clases, entonces la lectura es bastante fácil. Y nosotros siempre decimos que existe la libertad del manual que ustedes más quieran, pero sí les comento que en general tanto Walter como María como yo, ese es el que más usamos. De hecho, para preparar las clases la mayoría de las veces también lo tenemos muy de consulta, también para ver, sabiendo que muchos y muchas de ustedes van a usarlo, y si tenemos que aportarle algo y demás, ¿sí? Claro, es muy distinto el manual de Borda de 1968, porque el manual de Borda de 1968 está muy bien el tema de Gersi, pero te vas a encontrar con muchas cosas desactualizadas. Desde el concepto de forma que vamos a ver para la clase de hoy, la regulación de forma en adelante, porque es muy importante, es un trabajo grande la actualización. Quizás a lo mejor te va a convenir usar alguna bibliografía más actualizada, Stanislao. Eh, te va a servir el de Borda, te va a dar una referencia, pero no quisiera que después el día de mañana, sobre todo a partir del 2015, qué sé yo, se me vino a la mente el tema de la clase de hoy, tema por ejemplo de forma. Borda te va a decir toda la regulación del código en materia de forma y esto se cambió un poquito a partir del 2015, y así con muchos otros temas. Con lo cual está bueno para una base, si lo estás actualizando con Gersi, bueno, sí, por supuesto, Gersi eh, es una persona que tenemos de mucha referencia, Gersi la verdad es que era una persona con muchos aportes hacia el derecho, y estamos muy cerca de algunas de sus ideas con la aclaración que hizo Walter al respecto de Gersi, sin perjuicio de que nosotros lo seguimos y Walter también lo sigue bastante, ¿sí? Bien. Y aparte no se olviden que durante la pandemia ustedes tienen también la posibilidad, mediante la biblioteca central, de acceder a una gran cantidad de suscripciones de datos. No desperdicien la oportunidad de la ley, de IJ, de Apurabi, solo para mencionar algunas de las que más pueden entrar ustedes, ¿sí? Bien, siendo ya las 15:40, entonces comenzamos con la clase de hoy. Vamos a ir aproximándonos a algunas ideas que quiero conversar con ustedes hoy. Bien, voy a abrir el Código Civil.
Bien, vamos a empezar con el tema de forma. ¿De qué hablamos cuando hablamos de forma de los contratos? Teniendo en cuenta lo que dijimos en las clases pasadas, lo que vieron también con Walter y con María, ¿de qué hablamos cuando hablamos de forma? ¿Qué es la forma de los contratos? Buenas, hola, ¿hay alguien? ¿De qué hablamos cuando hablamos de forma? ¿A qué nos referimos? ¿Es un elemento de los contratos? Buenas. No, la manera en la que deciden instrumentar el contrato y hacerlo válido. Puede ser escrito, oral, puede ir variando. Exactamente. Tiene que ver con, está muy relacionado con la validez, con la instrumentación. Es ¿Sí? el modo en que las partes manifiestan su voluntad, puede ser. Exactamente, es una forma, es un modo, ¿sí? Es un medio, después vamos a ver al respecto de esto, pero por lo menos para ir empezando la temática me parece muy bien. Esto de medio y modo. ¿Qué más? ¿Qué más pueden sumar de forma de los contratos? El principio, que es el de libertad, de formas. Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más puede aportar algo con respecto a esto del principio de la libertad de las formas? ¿O sobre forma en general? La estructura que deben tener, muy bien, Fernando. O que pueden tener. Eh, También el cómo, bien, como dice Tomás. ¿De qué les parece? ¿De qué estamos hablando? ¿Es un elemento o no es un elemento del contrato la forma? Más que como un elemento, yo lo vería como un requisito. Bien, te enrolaste en la postura de que es un presupuesto de validez, como un requisito de admisibilidad. Me gusta. Para que sea un elemento, es como que tendría que ser sí o sí condición sine qua non para poder hablar de existencia del contrato. Y lo cual no quiere decir que en algún tipo de contrato la forma cumple un rol sumamente importante. Pero en esos contratos en particular, y de hecho es más bien la excepción, ¿sí? La compraventa de bienes inmuebles por escritura pública es una situación particular, es un caso, es una forma, pero la regla general para la mayoría de los contratos que ustedes realizan a diario, pre-pandemia, durante pandemia y post-pandemia, la gran mayoría se rige por la libertad, ni siquiera en soporte papel. Lo estamos viendo hoy en día la importancia de lo electrónico al respecto, ¿sí? Entonces, no confundamos el papel con el contrato, primer punto. Y no confundamos la validez, ¿sí?, del contrato con su esencia. Distinto es el caso, por ejemplo, del objeto, que como vimos la clase pasada, sí, estamos hablando de un elemento constitutivo del contrato. Por supuesto que si no hay consentimiento, vamos a estar en un problema al momento del contrato, aunque en principio tenemos en cuenta que la forma hace más bien a una suerte de presupuesto de validez para el contrato con las distintas posturas que se puedan encontrar al respecto. ¿Y qué más les parece? ¿Les parece que el código, por ejemplo, va a regular algo respecto a la forma de los contratos o no? Sí, va a haber ciertos contratos que se les va a imponer una forma. No todos tienen esa libertad, digamos. Como que el principio en general es así, pero va a tener excepciones.
¿Y el silencio me va a obligar para contratar o no? Acá que Victoria dice puede ser tácita o expresa. ¿El silencio obliga? ¿Se puede hacer un contrato por silencio? ¿Puede importar una manifestación de la voluntad en ciertos casos? En casos muy particulares, de modo muy excepcional, y ante determinados supuestos en los cuales haya una obligación de expresarse y no se hiciere, ¿sí? Incluso, que eso es muy distinto, el silencio a la manifestación tácita de la voluntad, porque en principio la regla es que la voluntad de la manifestación sea expresa, no sea tácita, y mucho menos sea por una suerte de omisión, de no haberse expresado. Pero sí, puede haber algún que otro supuesto en el cual el silencio obligue en materia contractual, ¿sí? Cuando una parte tenga que expresarse y no lo haga, ¿sí? Pero son casos sumamente particulares, ¿sí? Esto no está en el artículo 264, puede ser 263, creo. Pero con qué precisión incluso, muy bien. ¿Con qué precisión? ¿Qué nos dice el artículo 264, ya que lo sumaron? Muy bien. Establece la manifestación tácita de la voluntad. Establece la manifestación tácita de la voluntad. ¿Y qué dice sobre la manifestación tácita de la voluntad? Que va a hablar un poco de la certidumbre, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Lo leo? Sí, por favor. La manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa. Bien, gracias Camila. Justamente acá lo que nos va a decir el código es precisamente esto. La manifestación tácita de la voluntad, como recién leía la compañera, resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Es decir, es muy importante la certeza, porque aunque sea tácita, igualmente tenemos que conocerla con certeza, con certidumbre, ¿sí? Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa, ¿sí? Pero acá es muy importante lo que ustedes vieron cuando cursaron civil parte general, cuando cursaron obligaciones de los vicios de la voluntad, ¿sí? Entonces, si alguien no lo tiene muy presente, acá Gabriel y Camilo se van a acordar de la clase de ellos también, cuando justamente nosotros decíamos, bueno, si alguien no se acuerda muy bien cuáles son los vicios de la voluntad de civil parte general, el error, la intimidación, la violencia, el dolo, bueno, hay que ver el tema de que no esté viciada el consentimiento y sobre todo la manifestación o declaración de esa voluntad. Porque eso va a impactar independientemente de la forma. Por supuesto que hay formas particulares y no es lo mismo la libertad de formas que la forma ab solemnitatem absoluta, ¿sí? En donde sí o sí se va a tener por no convalidado y por no realizado el acto si no se lleva a cabo de esa forma, ¿sí? Pero no, eso es una excepción muy particular, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que no se vicie la voluntad, sea de la forma que sea, independientemente sea por forma escrita, sea por forma tácita, por forma oral, ¿sí? De manera presunta. Bien. Seguimos entonces. ¿Y qué les parece que va a decir el código con respecto al tema de la prueba? ¿Les parece que va a decir algo el código respecto a la prueba? ¿Cómo se prueban los contratos? Porque si uno habla de forma, está como directamente también de manera muy relacionada hablando de prueba, ¿no? ¿No se prueban por medios públicos? Puede ser. Artículo 1019, creo. 1020. ¿Por medios públicos? ¿Qué es un medio público? Por instrumentos públicos, perdón. Sí, por instrumentos públicos es una de las formas de prueba que contempla el Código Civil y Comercial, precisamente a través de los medios de prueba,
¿sí? En 2019, como bien dijeron, por instrumentos públicos. Pero ese es uno de los medios de prueba que establece el Código Civil. Yo lo primero que me preguntaría es, y no sé si alguno o alguna de ustedes cursó Derecho Procesal, ¿por qué el Código Civil regula medios de prueba? ¿No es una cuestión procesal? Nosotros no tenemos un Código Civil que rige a nivel nacional y después unas competencias que son propias de cada territorialidad en cuanto a los procedimientos a través de los códigos de forma de cada una de las jurisdicciones provinciales. ¿Por qué un Código Civil rige medios de prueba? ¿Por qué va a decir los medios para poder corroborar de determinada forma? ¿Alguien que cursó procesal me puede aportar algo? Yo la empecé a cursar, no vi este tema, pero entiendo que muchas veces uno no acude al proceso judicial a la hora de hacer efectiva la prueba de un contrato, sino que muchas veces entre las partes deciden solucionar esas cosas y la firma me parece también un elemento importante de prueba. No sé ¿Y si- los contratos que no se firman? El hecho de que no se firme, en realidad, también va a hablar del contrato en sí. Y esto justamente que sumaban es interesante, porque nosotros tenemos un sistema federal, quienes cursaron constitucional estos lo saben. Nosotros tenemos los códigos de fondo, el Código Civil es un código de fondo, civil y comercial de la nación. Y después tenemos, por ejemplo, el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, tenemos el Código Procesal de la Nación Argentina. Y más allá de las opiniones que cada uno pueda tener, y de hecho yo tengo alguna que otra opinión respecto a las cuestiones procesales, muchas veces son importantes, porque tienen que ver con una cuestión precisamente de facilitar el acceso a la justicia y de instrumentar su procedimiento. No es un detalle menor. Y la idea no es restar importancia, no es ver, pero es más importante el derecho sustancial, la sustancia que la forma. Todo es importante, ¿sí? Hay que conocer el derecho y hay que conocer la forma para hacerlo valer. Ambos son importantes. Y es bastante polémico esto, y vamos a encontrarnos con leyes de orden público, como la ley de consumidor, que es la primera que se me viene a la mente, que va a regular algunas cuestiones, muchas y regula cuestiones de procedimiento. Regula, por ejemplo, procedimientos más abreviados, el procedimiento de beneficio de justicia gratuita, y eso ya no es tanto, está discutido si es de los derechos sensivos hacia los procedimientos, hace justamente en la cuestión procesal. Bueno, esto es una materia todavía abierta a debate, pero de cierta forma lo que se viene diciendo es que precisamente, ¿sí?, hay una interpretación a través también del diálogo de fuentes y en armonía, de entender que a veces hay puntos en común, ¿sí?, y que todo lo relativo a la admisibilidad de un medio de prueba y a su eficacia probatoria corresponde al Código Civil y Comercial, porque se vincula directamente con el reconocimiento de derechos sustantivos. En cambio, la forma de producción de la prueba es materia propia de los códigos locales, ¿sí? Acá es muy interesante la idea de derechos sustantivos. Aquel o aquella que no lo tenga muy presente, lo mismo, volvemos a civil parte general y vemos de qué hablamos cuando hablamos de derechos sustantivos, ¿sí?, de esos derechos que hacen precisamente a la posibilidad directamente de ser ejercido, ¿sí?, como tenemos esa clasificación de los derechos, ¿sí? Porque acá es importante esto tenerlo presente. Bien. Cuando uno se aproxima a la forma y a la prueba, va a ver que la prueba
precisamente hace a la libertad también, como a la forma. ¿Sí? Así como rige la libertad de formas, también va a regir la libertad de prueba al momento de poder demostrar la existencia de un contrato y sus alcances. ¿Sí? Y en este sentido vemos que la forma hace a la manifestación de la voluntad. Es un requisito de la formación del contrato, como decíamos. La prueba, en cambio, se vincula con los medios de demostrar la existencia del contrato, cualquiera que haya sido su forma. ¿Sí? Y en este sentido es sumamente importante porque el Código Civil, ¿sí?, en el 1019 y siguientes, va a regular sobre instrumentos públicos, instrumentos privados, instrumentos particulares, sobre medios probatorios, y vamos a ver todo el capítulo 5, que se va a referir precisamente tanto en materia de contratos como de actos jurídicos en general, ¿sí? Y como ustedes saben, la prueba no es que solo se relaciona con los contratos, sino que se relaciona directamente con los hechos y con los actos jurídicos, ¿sí? Por eso es importante que tengamos presente que no escapa a esta interpretación de derechos civiles constitucionalizados hoy en día, en donde es una suerte de materia de ambas jurisdicciones, ¿sí? En donde la admisibilidad de un medio de prueba, su eficacia probatoria es una cuestión del Código Civil, mientras que la forma de producción de esa prueba va a ser materia propia de los códigos procedimentales, de los códigos procesales, de los códigos locales, ¿sí? Y en este sentido, ustedes me podrán decir, la prueba siempre va a estar a cargo de quien la alega. Bueno, vamos a ver un poquito esa cuestión, ¿sí? Vamos a ir trabajando eso. Cuando ustedes hablaban de poder probar un contrato por instrumento público, sí, vamos a ver que una de las formas son los instrumentos públicos, pero también se va a poder probar por instrumentos particulares, ¿sí? No sé si alguien trabaja en el ejercicio de la profesión, si se dedica al ejercicio, independientemente del rol que lo haga, quizás lo tenga más presente el tema de la prueba en los contratos, ¿sí? Por haber participado, por llevar adelante e intervenir en procesos de acciones judiciales de daño y tener un poco más claro al respecto de cuáles son los medios de prueba, ¿sí? Uno podría solamente para ir teniendo presente, siempre tenemos la prueba documental y dentro de la prueba documental tenemos mucho que ver con todo lo que puede aportar el ámbito contable, los registros contables, ¿sí? Todo el tema de la correspondencia, ¿sí? También la prueba testimonial, ¿sí? En el rol que ocupan en ese sentido también los testigos, ¿sí? Va a ser muy, muy importante tanto la prueba documental, como la prueba confesional, como la prueba testimonial, ¿sí? Que en ese sentido nos va a aportar el Código Procesal, ¿sí? Inclusive todo el tema de las presunciones en materia de prueba. Bien, vamos a ir entonces viendo si les parece un poco más de manera particular de qué hablamos cuando hablamos de la manifestación de la voluntad y de su forma, ¿sí? Decíamos que la voluntad puede manifestarse de manera expresa o de manera tácita. Es expresa cuando se exterioriza de manera oral, o por escrito, o por signos inequívocos, o por la ejecución de un hecho material, mientras que es tácita cuando resulta de actos que permitan conocer la voluntad con certidumbre, como decíamos, y siempre que la ley no exige una manifestación expresa. Incluso vamos a ver en situaciones muy excepcionales que el silencio puede conllevar una manifestación de la voluntad, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay un deber de conducta despedirse y no se realiza, ¿sí? Ya sea
impuesto por la ley, impuesto por las partes, ¿sí? Y acá también vamos a ver que las diferentes maneras de manifestar la voluntad, como dicen varias en la doctrina, en la jurisprudencia, están relacionadas con las diversas formas, ¿sí? Y vamos a ver que ya no contamos con la definición de forma que nos aportaba el viejo código de Vélez del 973 y de la noción de forma velesiana del código que teníamos en vigencia hasta 2015, aunque eso no implica, y hay cierto acuerdo al respecto, de que esto no implica que haya habido ninguna modificación al respecto, ¿no? Sino que tiene que ver con que las sociedades cambian, los tiempos cambian, y también el código se va adaptando a esos cambios. Ya no estamos en el periodo romano, de estas formalidades tan solemnes de la forma, ¿sí? Hoy en día ya sabemos que si no existe una forma especial regulada en el código para la realización de determinado contrato, lo que va a regir es el principio de la libertad de forma, ¿sí? Que también se va cada vez trabajando más el tema de las solemnidades, ¿sí? Que la voluntad se puede expresar de diferentes maneras, oralmente, de manera escrita, a través de signos inequívocos, por la ejecución de un hecho material, ¿sí? O incluso sin decir nada, en casos de silencio, cuando no se puede mantener silencio, ¿sí? Por supuesto que esta expresión de la voluntad va a poder ser realizada a través de instrumentos públicos o de instrumentos particulares, firmados o no firmados, ¿sí? Y en ese sentido es importante porque ¿cuáles son los instrumentos? Alguien, si se acuerda de civil, parte general o de obligaciones, ¿cuáles eran los instrumentos particulares? ¿Cómo se llamaban los que estaban firmados o los que no estaban firmados? Si están firmados, se llaman instrumentos privados. Bien. ¿Y si no están firmados? Son particulares, ¿sí? Particulares no firmados, sí. Exactamente. Muy bien. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Acá de a poco se va avanzando mucho, ¿sí? Y esta idea del ritualismo, del excesivo formalismo, de a poco va cediendo lugar. También hoy en día se habla de neoformalismo. De a poco va perdiendo un poco de peso el tema de las formas, se va adoptando cada vez un criterio más a favor de la libertad y se va dejando la forma como un requisito sine qua non para ciertos contratos en particular, ¿sí? Y en este sentido vemos que sí, que los contratos formales son aquellos cuya validez va a depender de la observancia de la forma establecida por la ley, ¿sí? Incluso dentro de lo que el código va a regular, ¿sí? En la categoría de contratos formales tenemos que tener en cuenta lo que nos va a aportar y lo que nos va a sumar el 969 del código, ¿sí? Aquellos contratos cuya forma es requerida para los fines probatorios. Es decir, una cosa es que la firma se pida para la celebración y la validez del contrato y otra cosa es para su prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que se pide para su prueba no tiene un fin constitutivo. ¿Me explico? Distinto es en el caso de, por ejemplo, los contratos ab solemnitatem, en donde la formalidad sí va a tener carácter constitutivo, de ahí el nombre de solemne, ¿sí? Incluso a través de las formas solemnes determinadas, ¿sí? Y el incumplimiento de la forma solemne de manera absoluta va a traer o va a implicar la nulidad del acto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos casos es esencial para la validez del acto la forma solemne, ¿sí? Lo va a privar de sus efectos, ¿sí?
incluso por más que el consentimiento se pruebe, porque acá no estamos en una cuestión de consentimiento, vamos a estar en una cuestión de forma, ¿sí? Se previó una forma de manera solemne, de manera determinada para la validez y para la existencia y no se cumplió. Y en estos casos no los puedo probar de otra forma, porque la cuestión no pasa por la validez o no. Ustedes me podrán decir, en algunos casos van a servir para otros fines, sí, muchas veces van a servir para otros fines, ¿sí? Y acá ya se expresó Cases de Franchino al respecto, que es un caso muy, muy interesante. Ustedes por el momento no lo tienen que trabajar, pero está bueno que lo tengan en cuenta, ¿sí? El caso de Cases de Francino. Ahora vamos a hacer un comentario. Porque justamente el tema de Cases de Franchino lo que toma es precisamente esa validez al respecto, ¿no? Y bueno, quizás va a servir como una promesa, bueno, va a servir como una promesa y vamos a ir a discutir si el juez puede o no puede celebrar el contrato, por ejemplo, la escritura por otro, ¿sí? Esto va a ser muy importante al respecto. Bien. Seguimos entonces adelante, porque una de las cuestiones, por más que no tienen que ustedes trabajarlo, por lo menos por el momento, en Cases de Franchino, es que justamente como aporte lo que queda es que Cases de Franchino estamos hablando de un fallo a mediados del siglo pasado, ¿sí? De 1951. Y ahí se reconoce justamente que el juez puede otorgar la escritura, ¿sí? En nombre o por el obligado, ¿sí? Porque si una parte se resiste a escriturar, bueno, en caso de que sea demandado, va a poder el juez escriturar e incluso va a poder aplicar los correspondientes daños y perjuicios si así lo estima. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Podrías volver a repetir lo de el artículo 969 de los contratos formales que dijiste? Vamos a leer. Ahí me parece que me estuvo haciendo eco. ¿Lo tienen por ahí para leer? ¿El 269? No, el 969 creo que lo nombraste, dijiste algo de la prueba de... Recién cuando estaba hablando de la forma solemnitatis, Sí, lo decís vos. sí, eso. Sí. Justamente vamos a leer el 969. Así que es interesante que ustedes lo sumen. A ver si lo tiene ahí para leer, lo estaba buscando. La leo. Bien, sí, por favor. Los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez son nulos si la solemnidad ha sido satisfecha. Cuando la forma requerida para los... Perdón, si la solemnidad no ha sido satisfecha. No han sido satisfechas, perdón. Cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras sea otorgado el instrumento previsto. Pero vale como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, esta debe constituir solo un medio de prueba de la celebración del contrato. Bien. Acá tenemos como dos tipos, muchas gracias por la lectura. Dentro de los que son los contratos formales tenemos los contratos con una solemnidad de extrema rigurosidad o solemnidad y aquellos en los cuales, ¿sí?, el contrato puede ser válido si no se cumple la forma determinada, pero no va a tener efecto. Ustedes me podrán decir, ¿y de qué sirve? Y entonces sirve por lo menos para poder ver la voluntad de las partes en obligarse, no es un detalle menor. ¿Sí? Ustedes me podrán decir, servirá como una promesa de contrato y servirá como una forma de demostrar cuál es la intención de las partes.
Lo que pasa es que de alguna u otra forma, ya sea suplida por la parte o eventualmente judicialmente, se va a tener que subsanar esa formalidad para que pueda tener plenamente, además de su validez, sus efectos, ¿sí? Porque de qué sirve un contrato que sea válido, pero que no tenga efectos, ¿sí? Entonces es importante sumar esto de manera de, dentro de los contratos formales, ¿sí? Todos sabemos que los formales justamente dependen de una formalidad, porque por eso son formales, ¿sí? Pero dentro de la categoría de contratos formales, ¿sí? Vamos a diferenciar aquellos que la forma es requerida a fines probatorios, ¿sí? Y aquellos en los cuales la forma tiene carácter constitutivo, ¿sí? Son los más solemnes o los solemnes absolutos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en donde hablamos de una solemnidad fuerte como requisito, como carácter constitutivo, y entonces ahí sí, porque ahí la forma va a ser muy importante, ¿sí? Porque va a ser a la constitución del contrato. Si no se cumple, no vamos a tener por constituido el contrato. Distinto es que se pueda llegar a suplir sus efectos y después se subsana la formalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el incumplimiento de las formas, o cuál es la consecuencia, por así decirlo, el incumplimiento de la forma solemne absoluta conlleva la nulidad del acto celebrado, ¿sí? Es esencial la forma en los contratos de formalidad solemne absoluta para la validez del contrato, ¿sí? O la validez del acto, ¿sí? Una donación, si se tiene que hacer por escritura pública, se tiene que hacer por escritura pública. ¿Qué pasa si no se hace por escritura pública? Y entonces no hay donación, ¿sí? Por eso hablamos de esta distinción dentro de la formalidad, porque la formalidad de solemnidad o la forma solemne relativa no va a acarrear la nulidad, no va a llevar la nulidad del acto, ¿sí? Esto lo desarrolla muy bien Borda, inclusive, con lo cual después pueden ir a verlo que no presenta mayores dificultades, ¿sí? Porque en los casos de formalidad solemne relativa no vamos a hablar de nulidad, pero justamente vamos a tener que suplir después a los efectos justamente prácticos de que pueda tener efectos el contrato esta cuestión de la forma, ¿sí? Va a valer, en el peor de los casos, como una voluntad de las partes, porque va a dejar constancia de la voluntad de las partes, ¿sí? Su obligación, su intención en obligarse, etcétera. Bien. Hoy en día vamos a ver que incluso el principio de ejecución de un contrato va a ser importante, porque eso también puede llegar a ser tenido en cuenta al momento de tener que probar la existencia o no de un contrato. Y está muy bien todos los medios para poder probar la existencia o no de un contrato, pero no nos olvidemos que en principio la mejor forma como recaudo de publicidad son los registros, ¿sí? La inscripción en los registros, ¿sí? Porque a través de la inscripción en los registros, a través de esta publicidad que se le da, hablamos de la posibilidad de que ese contrato sea oponible a terceros, ¿sí? Por eso la importancia de la inscripción en los registros públicos, ¿sí? Se trate de cada localidad particular, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia, etcétera, ¿sí? Es muy importante la inscripción en el registro cuando corresponde, porque a partir de que el contrato es inscrito en el registro, se puede justamente hacerlo valer frente a terceros o hacerlo oponible a terceros, ¿sí? Esto es muy, muy importante. La forma fue modificándose
Hablamos hoy en día de contratos celebrados por medios electrónicos, de los smart contracts, hablamos de el Instituto de Investigaciones Ambrosio Lucas Gioja. Ya realizó una actividad que se encuentra disponible en la página de Facebook del Instituto Gioja, Gioja Derecho UBA. Realmente es muy interesante la actividad de ayer en donde se plantea los alcances de precisamente los algoritmos de inteligencia artificial y cómo va a impactar, entre otros, también en la formación, incluso en la concepción de las partes y también de las mismas personas, ¿sí? No me detengo al respecto porque, como saben, me parece que en materia de tecnología y en materia de animal tenemos mucho para sumar a favor del reconocimiento de la personalidad en ese sentido, ¿sí? Bien. ¿Y qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en los contratos internacionales? ¿Sí? Porque acá tenemos un elemento extranjero. Bueno, cuando hablamos de contrato internacional, nos vamos a estar refiriendo a aquel que fue celebrado en un país extranjero, ¿sí? Lo que debe cumplirse en Argentina, o al revés, cuando se celebra en nuestro país, pero tiene que cumplirse afuera, ¿sí? En el exterior. Y acá, no sé si alguien tiene para leer el 2469 del código, el 2469. Si querés lo leo. Bien, Acción de nulidad. Cualquier interesado puede demandar la nulidad del testamento o de alguna de sus cláusulas a menos que, habiéndolo conocido, haya ratificado las disposiciones testamentarias o las haya cumplido espontáneamente. bien. Esto está pensado, ¿sí?, para una formalidad muy, muy específica, ¿sí? Pero lo que también nos da la pauta, ¿sí?, es que los contratos se celebran, ¿sí?, por las leyes, según cómo pudo haber conocido, ¿no?, en una materia de una formalidad muy, muy específica. En materia de, nosotros ya lo vamos a ver más adelante, y esto es una materia apasionante de lo que ocurre en contratación transfronteriza y lo que ocurre en contratos de consumo, sobre todo por medios electrónicos. Y esto lo vamos a ver después, por eso no les quiero sumar ahora mayor información al respecto de qué es lo que ocurre cuando hay un contrato con consumidores, que lo vamos a ver de manera particular. Lo que sí va a ser importante, porque el lugar de celebración del acto, ahora que por ejemplo hablamos de telesalud, telemedicina, atención a distancia, no es un detalle menor, ¿sí?, el tema de la forma, el tema del lugar de cumplimiento, porque eso va a aplicar desde la jurisdicción en adelante, ¿sí?, la competencia, el derecho aplicable. Entonces es muy importante. Siempre en principio rige como regla general la ley del lugar de celebración del contrato, ¿sí? Siempre se tiene que juzgar un contrato por las leyes y por los usos del lugar en el que se hubiera celebrado, ¿sí? En casos en los cuales las partes están, o sea, cuando la contratación se realiza, por así decirlo, en distintos estados, ¿sí? Bueno, ahí vamos a introducirnos un poco a lo que estábamos viendo antes, ¿sí?, que la validez se va a regir justamente por el derecho del país de donde la oferta haya sido aceptada, ¿sí? Va a ser la plataforma fáctica siempre, el hecho en particular el que va a decir, y bueno, qué ley vamos a aplicar en materia de forma y demás. Eso va a depender siempre de la plataforma fáctica.
Siempre la plataforma fáctica responde a la regla de las circunstancias de tiempo, de persona y de lugar. Y esto es muy, muy importante, ¿sí? Porque la forma va a ser a la manifestación de la voluntad, ¿sí? Y las formas también en nuestro derecho moderno están principalmente pensadas con el objeto de facilitar la prueba, ¿sí? Ya sea para las partes o ya sea para un tercero. Y en materia de prueba está este requisito general o este axioma de que quien alega debe probar y que quien peticiona debe probar y quien solicita una excepción debe probar, más allá de la carga dinámica de la prueba, de las teorías del pretensor diferenciado, del deber de colaboración activa de los proveedores y todo lo que vamos a ver en su momento cuando veamos contratación en materia de consumidor. En principio la regla rige que quien alega tiene que probar, ¿sí? Y esto no es un detalle menor, más allá de que después vamos a ver diferentes modificaciones en materia de eficacia probatoria y reglas generales de la prueba, ¿sí? Pero en principio la carga de la prueba le corresponde a quien alega el hecho en el que funda una acción o una excepción, ¿sí? Ahora bien, ninguna regla es absoluta, ¿sí? Porque hoy en día tenemos un deber de colaboración activa en materia de consumidor, artículos 53 y 55, ley 24240, ¿sí? También tenemos la teoría de las cargas probatorias dinámicas. No prueba quien alega, sino está en la prueba a cargo de quien está en mejores condiciones de probar. Entonces, prueba quien está en mejores condiciones para poder hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en una relación de consumo entre un consumidor y un proveedor, y si el que tiene la prueba es ese proveedor, entonces corre con la carga de la prueba al proveedor, y si el proveedor no lo hace, bueno, va a estar incumpliendo también el deber justamente de colaboración activa que tiene en el proceso, ¿sí? Por eso es importante esta inversión de lo que se llama de la carga de la prueba. Bien, acá lo que ustedes decían, en materia de medios de prueba, ¿sí? Los contratos pueden probarse por todos los medios, ¿sí? Esto es muy importante, porque acá también rige la idea de la libertad. Dentro de todos estos medios, los contratos van a poder probarse por instrumentos públicos, es decir, por aquellos instrumentos que gozan de autenticidad, ¿sí? Esta redarguición de falsedad de los instrumentos públicos, ¿sí? Porque en principio gozan de autenticidad, tienen una presunción de autenticidad los instrumentos públicos por la intervención de un oficial público, ¿sí? También se van a poder probar los contratos por instrumentos particulares, ya sean firmados o no firmados, recordando que los instrumentos particulares pueden estar firmados o no, que si lo están se llaman instrumentos privados, ¿sí? Y es importante acá el tema justamente de la firma en los instrumentos o los contratos por instrumento particular, ¿sí? También vamos a poder probarlo por los libros, por los registros contables, sobre todo cuando estemos interactuando con una relación con personas jurídicas, ¿sí? Por correspondencia, ¿sí? También, por supuesto, a través de la histórica prueba testimonial, ¿sí? Las y los testigos, ¿sí? Lo cual va a implicar registros visuales, registros auditivos, registros de las palabras, registros de información, ¿sí? Incluyendo también eventualmente documentos informáticos, ¿sí? Bien, esto es muy, muy importante. ¿Alguien tiene para leer el 1020? ¿Alguien tiene ahí el 1020 para leerlo? Sí. Prueba de los contratos formales. Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos.
si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad o si existe principio de prueba instrumental o comienzo de ejecución. Se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su causante o de parte interesada en el asunto, que haga verosímil la existencia del contrato. Bien, gracias. Leemos por favor el anterior, el 1019, por favor. Medios de prueba. Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica y con arreglo a los que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Los contratos que sea de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. Bien. Entonces acá, ¿sí?, vemos precisamente que la formalidad está también relacionada con la prueba, ¿sí? Que no va a ser necesaria la prueba cuando por una forma legal sea imposible de obtenerla, ¿sí? Cuando haya un principio de ejecución, ¿sí? Y que acá también va a regir la libertad para poder probar la existencia de un contrato, ¿sí? Se va a poder probar por cualquier medio de prueba, ¿sí? Se va a decir que se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento, principios de prueba instrumental, cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su causante o de la parte interesada en el asunto que haga verosímil la existencia del contrato, ¿sí? Un indicio, ¿sí? Para que haya principio de prueba instrumental va a ser necesario que el instrumento emane de la otra parte, de su causante o de la parte interesada, ¿sí? Independientemente y relevantemente de que esté firmado o no, ¿sí? Y que haga verosímil el contrato, ¿sí? Que esté relacionado con algún que otro requisito con cierta referencia de verosimilitud con lo que se invoca, ¿sí? Esto es para tener en cuenta en materia de la importancia que tiene el principio de prueba, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bien. Justamente acá vemos que estos son los medios de prueba, ¿sí? Pero el código procesal, ¿sí? Los códigos procesales nos van a regular los modos de prueba, ¿sí? No confundan medios con modos, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como el código va a regular los medios, nosotros vamos a, más allá de esta cuestión que ya dijimos que debería interpretarse con armonía entre el código civil y los diferentes códigos locales, procedimentales, de forma, procesales, ¿sí? Vamos a tener regulados, ¿sí?, como modos de prueba, la prueba documental, ¿sí? Y la prueba documental va a abarcar a todos los instrumentos, públicos, privados, particulares, electrónicos, ¿sí? Abarca todos los instrumentos que estábamos viendo hace un ratito. Después también, como otro modo, vamos a tener la prueba confesional, ¿sí? Muy polémica, muy discutida, pero la confesión es una prueba decisiva, es una prueba plena en ese sentido, ¿sí? Y acá todo lo que implica con la confesión, incluso extrajudicial, ¿sí? Bien, también vamos a tener como otro modo de prueba la prueba testimonial, ¿sí? Que lo haya podido percibir por sus sentidos, ¿sí? Que son los testigos al respecto. Y también, como otro modo, vamos a tener las presunciones legales, ¿sí? Las presunciones son indicios que van a permitir inferir con un cierto grado de certeza la verdad de un hecho o de un contrato, ¿sí? Sabiendo que las presunciones pueden ser legales o judiciales, que las legales consisten en que la ley, dado ciertos hechos, infiere consecuencias también determinadas, ¿sí?
Si, por ejemplo, ustedes emiten un recibo por un saldo total y nada dice, bueno, se va a presumir que queda cancelada todas las deudas, ¿sí?, correspondientes a esa obligación, ¿sí? Pero, por supuesto, estas pruebas pueden admitir prueba en contrario, ¿sí? O no hacerlo. Puede ser que en determinadas circunstancias se pacte que no se admite pruebas en contrario. Entonces vamos a estar ante una presunción iure et de iure, ¿sí? Bien. Hasta acá, justamente, las pruebas o las presunciones judiciales van a constituir indicios, como lo dice el nombre, justamente a discrecionalidad o apreciados por el juez. Por eso acá es muy importante el tema de la sana crítica. La regla de la sana crítica, que también genera su polémica, realmente es muy útil a veces porque el juez, según su leal saber, su experiencia, su experticia, puede, haciendo uso de la regla de la sana crítica, poder facilitar una determinada situación y su resolución, ¿sí? Bien. También podemos tener como otros modos de prueba el reconocimiento judicial, la inspección, ¿sí? Dentro de lo que es la prueba judicial, toda la labor, todo el dictamen y todo el accionar de los peritos o expertos, ¿sí?, en diferentes áreas, como para ir aproximándonos en líneas muy generales, y con esto ir cerrando lo que hace a forma y lo que hace a prueba en materia de contratos. Hasta acá, preguntas, comentarios, dudas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿No? Bueno, quedamos en contacto, quedamos a disposición. Ya están en contacto con Paula, con Camilo, con Gabriel, precisamente también para cualquier duda que tengan, cualquier pregunta. Aquellos que aún todavía no entregaron el trabajo, recuerden la fecha de entrega. Y estamos en contacto y a disposición. Les deseo a todas y a todos que tengan un muy buen fin de semana, ¿sí? Nos estamos viendo en la próxima clase. Quedamos en comunicación, en contacto. Chau, chau. Gracias. Chao, buen fin de. Gracias, hasta luego.